Hola, este es un video elaborado para el curso Visual Analytics de la maestría Mind de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Osvaldo Zapata y lo que vamos a ver a continuación es una visualización de datos elaborada utilizando las tecnologías HTML, CSS, JavaScript y en particular la librería para visualización D3 de JavaScript. La visualización lleva por título Duque ganó sobre todo en los municipios menos afectados por el conflicto armado en Colombia, y la manera de representar esa idea, digamos, a través de la visualización de datos es, en este caso, utilizando un diagrama de caja, también conocido como gráfico o diagrama de caja y bigotes. Es un gráfico usualmente utilizado en el mundo de la estadística para representar la distribución de una variable continua, eh, y presentar de qué manera se distribuyen las observaciones. Lo que estamos viendo aquí es en verdad un diagrama que nos representa dos, digamos, grupos de observaciones. El de arriba es el grupo de observaciones para los municipios menos afectados por el conflicto armado interno en Colombia en el periodo 2002-2013, y lo que estamos viendo abajo es el grupo de municipios más afectados por el conflicto. La variable que estamos observando allí es la variable en el eje X, es la variable del porcentaje de votación del candidato Iván Duque durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2018 en Colombia, candidato que terminó siendo pues el electo. Eh, esta visualización tiene el propósito principal de comparar cómo se distribuye esta variable del porcentaje de votos para los dos grupos de municipios, insisto, los menos afectados por el conflicto armado en la parte superior y los más afectados por el conflicto armado en la parte inferior. Lo que nosotros podemos apreciar es, en primer lugar, pues que, digamos, hay un conjunto de municipios en el caso de los más afectados por el conflicto armado que presentan niveles relativamente bajos de votación por el candidato Iván Duque, que no se tienen en la distribución de los municipios menos afectados por el conflicto armado. Cuando uno observa en la primera parte, digamos, de, del eje X para el grupo de menos afectados, uno casi no observa municipios, en cambio en la parte del grupo de los más afectados se observa municipios. Entonces, ese es un primer indicativo. Hay una segunda idea interesante, y es que, sin embargo, a pesar de los lugares comunes del debate público respecto de las preferencias electorales en estos municipios más afectados por el conflicto armado, la verdad es que hay también mucha heterogeneidad en su comportamiento. Mientras uno ve una cierta concentración de municipios con baja votación por el candidato Iván Duque, también puede encontrar otros que se encuentran en la parte alta del dominio de la variable, ¿sí? Y otros aquí en la mitad. En cualquier caso, la distribución de esa votación es mucho más heterogénea en estos municipios. Recordemos que un diagrama de cajas lo que nos presenta es no solamente cómo se distribuyen esas variables, sino que nos presenta un par de atributos adicionales interesantes que tienen que ver con esa distribución. Uno es el mínimo, otro es el máximo. Nos representa el rango intercuartil, que son los, digamos, límites de estas cajas que hay aquí, y lo que uno ve es que esa dispersión de la que hablábamos ahora se ve de alguna manera representada pues en una caja más amplia para este segundo grupo de municipios que son los más afectados por el conflicto. Lo que uno ve es entonces un electorado en los municipios menos afectados más afín al candidato ganador, y en cambio esa afinidad no es tan clara, digamos, en los municipios más afectados por el conflicto. Esta visualización tiene una característica adicional que facilita la identificación de los valores de los porcentajes de votación, así como de los nombres de los municipios y los departamentos para cada uno de los puntos, en una cajita emergente que aparece en la parte inferior. Y lo que uno ve es que, por ejemplo, si bien en los valores máximos uno puede encontrar municipios como, por ejemplo, aquí en el grupo de los menos afectados, Beta Santander, con un 90 y casi 5% de la votación por Iván Duque, también puede encontrar municipios muy afectados por el conflicto armado que tuvieron una alta votación por el candidato Iván Duque, como por ejemplo Nariño en Antioquia,
o por ejemplo Argelia en Antioquia. Esta interacción facilita la búsqueda de eh, targets desconocidos, porque uno no sabe exactamente cuál es el nombre del municipio para el punto que uno está visualizando en un momento dado, y para un valor que uno presume a partir de la ubicación en el eje X, pero del que no sabe exactamente pues, cuál es su valor, lo puede obtener a través de esa caja emergente. Eh, como decía ahora, digamos, los datos utilizados para esta visualización son, por un lado, datos electorales. Esos datos electorales fueron consultados, extraídos del proyecto datoselectorales.org de la misión de observación electoral. Esta es la página web. Aquí está la votación presidencial de 2018, segunda vuelta. Uno ahí encuentra directamente el atributo que está representando allá en el diagrama de cajas, y por otro lado un índice de incidencia del conflicto armado que viene de este portal de construcción de paz y postconflicto del Departamento Nacional de Planeación, que construyó un índice para focalizar la estrategia de atención en los municipios de transición a la paz. Aquí se encuentra la documentación, digamos, de ese índice. Lo que se hizo fue un drive de ese índice para poder identificar el 10% de los municipios con el índice más alto y el 10% de los municipios con el índice más bajo, y poder, digamos, preprocesar los datos para poderlos representar aquí como dos diagramas de caja distintos y poderlos comparar. Toda la documentación está alojada en este repositorio de GitHub, que lleva por título el mismo nombre de la visualización. Hay unos slides que son descriptivos de lo que se hizo, que siguen de cierta manera pues como la conceptualización de Tamara Munzer en su libro de Data Visualization, para identificar cuáles fueron los datasets empleados, cuáles eran las características de los atributos utilizados, cuáles son la tarea principal, la tarea secundaria, que ahora la vimos de manera muy sucinta, y cuál es como el modismo utilizado, considerando las marcas principales, pero también los canales a través de los cuales esas marcas se disponen en la visualización. Aquí mismo, digamos, en el proyecto se encuentra una descripción más detenida de esos elementos, que es un proyecto pues en Observable para desplegar de forma directa a través de un notebook la visualización. Los enlaces a las fuentes de datos están expuestos también aquí abajo, y bueno, eso es. Muchas gracias.